Está la creencia muy extendida de que es una profesión muy vocacional, ¿no? Creo que por un lado sí, pero por otro también es como que hace que no podamos reivindicar cosas. Nos hemos hartado de oír de tenemos la mejor sanidad del mundo, pero realmente a qué coste. Y lo que la gente a lo mejor no ve es que realmente detrás hay una presión asistencial de decir, es que si te dedico a ti 10 minutos, se los tengo que quitar 5 al otro. Más allá de cuestiones políticas, es una cuestión de reconocimiento. Venimos de los aplausos en los balcones, venimos de sois los mejores, muchas gracias por todo, pero a los 2 años se me ha olvidado. Entonces yo creo que hay ese hartazgo de decir, sí, estamos, es como, no sé, un poco, por ejemplo, por comparar como con la policía. Es decir, la gente tiene en contra de la policía, no, es que ya, pero cuando los necesitas ahí están. ¿El mejor consejo que te han dado? Si no eres parte del problema, no eres parte de la solución. Abraham, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por pasarte por aquí. Un placer. Vamos a hablar bueno, por donde divaguemos, pero sobre todo, pues creo que tú como sanitario, tengo muchas preguntas que hacerte. Ya te he dicho antes que yo tengo mucho miedo al tema hospitales y tal. Y bueno, también me resultaba muy curioso cómo era la vida aquí, en el mundo de la sanidad, de los hospitales, temas de infraestructura y todo eso, y que lo comparemos un poco con España y a ver por dónde nos lleva esto. Entonces, como siempre hago, danos un poquito de contexto y explica a la gente quién eres. Pues mira, yo soy Abraham, soy un chico de Toledo, llevo aquí en Emiratos 3 años y medio por ahí, pero bueno, casi toda mi vida he estado en mi casa en Toledo y bueno, pues estudié fisioterapia primero con 18 años, empecé a trabajar muy temprano en un equipo de balonmano, luego pasé al fútbol y nada, y luego llegó un momento por circunstancias personales que me llamó la atención más la enfermería. Y luego, si quieres, pues desarrollamos un poco esa llamada un poco de esa profesión. Y nada, cuando acabé la enfermería sabía que quería salir de casa ya con 27 años y dije, pues un salto grande, pero cerquita de casa, que fue Reino Unido. Y nada, 3 años pues increíbles, la verdad, conocí gente de toda España, gente de todo el mundo, profesionales increíbles, me ayudó a desarrollarme. Y nada, llegó un momento que dije, la llamada de casa, tengo que volver, los 30, 31, y nada, me volví con mi chica que conocí allí. Y nada, y luego pues, infelizmente, bueno, estuve moviéndome de hospital en hospital, porque bueno, la sanidad en España es un poco así, de contratos cortos. Y entonces, pues nada, al final conseguí un trabajo en Toledo como supervisor de un centro de médico que compaginaba las dos profesiones. Era una parte de fisio y otra parte de enfermería. Entonces, pues, idílico, la verdad. Y cerca de casa, ya te digo, o sea, todo perfecto. Pero bueno, llegó la maldita pandemia, arruinó todos los planes, yo creo, de todo el mundo. Y nada, pues después de la pandemia, en 2021, empezamos a pensar salir otra vez de España. Y una opción era Australia, pero era muy lejos, papeleos muy complicados. Y nada, entonces pues decidimos Emiratos Árabes porque era un poco pues más fácil venir, o eso es lo que nosotros pensábamos. Y estuvimos un año moviendo papeles, intentando tal, y bueno, conseguimos un sitio en uno de los, o el mejor hospital del Golfo, así lo nombran las listas. Y la verdad que encantado, o sea, 3 años y medio y para adelante. Qué bueno. Yo, ya por empezar por aquí, para mí, siempre lo he dicho, os doy las gracias de que existáis, porque si tuviese que depender de gente como yo, el tema de la sanidad, íbamos muy mal porque lo paso fatal. ¿Tú crees que con eso se nace o a ti te venía ya desde pequeño el tema de...? Porque ya no es el ayudar a los demás, es que hay muchas cosas que implican... Joder, pues para mí, siempre lo digo, el olor a hospital, sí. Yo creo que eso es un sí o un no para todo el mundo, no hay grises. Y no sé, ¿tú te has ido adaptando a esa profesión o ya de pequeño tenías como esa sensación de que ese entorno te gustaba? Pues mira, si te digo la verdad, está la creencia muy extendida de que es una profesión muy vocacional, ¿no? Y poco como, no sé, profesores, policías, ¿no? Una vocación de servicio a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por un lado sí, pero por otro también es como que hace que no podamos reivindicar cosas. Es como decir, no, como es tu vocación, pues te tienes que aguantar, ¿sabes? Y entonces, pues realmente yo no nací con esa vocación, pero sí que es verdad que siempre la rama sanitaria me ha llamado. Por eso el compaginar fisio con enfermería.
Y bueno, pues tuve desgraciadamente la experiencia con mi padre en el hospital y entonces a partir de ahí empecé a verlo con otros ojos. El decir, joder, pues no lo han tratado todo lo bien que podía ser. Como muy distante, ¿sabes? Fue una enfermedad que duró 2 años, 2 años y medio. Y la verdad que eso pues me hizo cambiar, me hizo ver otra manera de... Yo pensaba que tendría que haber otra manera de poder cuidar a la gente, ¿sabes? De ver qué hay detrás, de preocuparte, pues eso, es decir, esa persona tiene sus hermanos, tiene su familia, tiene su... Entonces, pues quieras que no, te va arrastrando hacia esa zona y aparte la salida profesional, yo como fisioterapeuta, pues no la veía tan fácil o tantas oportunidades como tenía la enfermería. La enfermería, la verdad que en España pues, hay mucho más y debería haber más, porque la verdad que los ratios así lo indican, que debería haber bastantes más enfermeras, por lo menos para dar el tipo de cuidados que nos gustaría dar, ¿sabes? Entonces, al final terminas por dar unos cuidados mínimos. Es decir, yo creo que muchas de las experiencias que la gente tiene cuando va a un hospital, a urgencias o tal, es que esta enfermera me ha gritado, es que esta enfermera me ha dicho que no sé qué, es que ni me miran a la cara. Y lo que la gente a lo mejor no ve es que realmente detrás hay una presión asistencial de decir, es que si te dedico a ti 10 minutos, se los tengo que quitar 5 al otro, ¿sabes? Entonces es esa presión, o tú no sabes si esa persona, por ejemplo, en casa, su niño no ha dormido esta noche. Entonces, no sé. Desde luego que yo creo que es un círculo vicioso sobre todo tendiendo hacia lo negativo, claro. Porque evidentemente al final se da un mal servicio, se crispa más a la gente. Y lo que pasa que, bueno, al final yo creo que es una cuestión de presupuesto, eso es inevitable. Y esa es una de las primeras preguntas que te voy a hacer. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú ves aquí con Emiratos de España? Pues principalmente, obviamente, el tipo de sistema. Es decir, en España tenemos la inmensa suerte que la gente yo creo que no lo termina de valorar, que es un sistema público, es decir, que a cualquier persona se le atiende. Y aquí es un sistema privado. Entonces, siempre que hay la palabra privado y relacionada con la sanidad, tiene que haber un beneficio. Es decir, como cualquier otro negocio. En cuestión de inversión, por ejemplo, pues aquí es un país, todos lo sabemos, que es bastante rico o de los más ricos, entonces no les importa invertir. Es verdad que era mucho más antes en tema de salarios, en tema de beneficios, para venir, para atraer ese talento de fuera, pero sí que en España pues yo creo que se maximiza realmente con los recursos que hay. O sea, es decir, nos hemos hartado de oír de tenemos la mejor sanidad del mundo, pero realmente a qué coste. O sea, es decir, los sanitarios, pues las cifras son increíbles. Creo que eran más de 10.000 personas, de 10.000 profesionales que salen de España cada año. Es una barbaridad. O sea, es decir, tú inviertes en la formación de un personal que realmente no va a repercutir de vuelta en tu país. Entonces, más allá de cuestiones políticas, es una cuestión de reconocimiento, ¿sabes? Entonces, yo no sé si tú has tenido a lo mejor alguna experiencia así con algún profesional que hayas dicho, uff, pues es que me han tratado, o es que... Pues yo siempre lo he dicho que, y toco madera así por ahí, pero es verdad que no soy una persona que haya tenido que ir al hospital mucho. De hecho, es que no recuerdo haber estado, no he estado ingresado nunca en mi vida. Tuve en Australia, que antes lo he mencionado, un accidente con un coche, pero solo fui, que me hicieron una observación y me fui. Y luego lo típico de, pues, ambulatorio, pero de hospital muy poquito. Y afortunadamente no. Pero sí que tengo por amigos de mi familia, son doctores, ginecólogos, hay mucho ambiente de doctores y tal, y sí que percibo esa crispación, evidentemente. Tú mencionabas que tenemos la mejor sanidad del mundo en España. Yo creo que se ha utilizado ese concepto desde hace unos años y ya como nos lo hemos agenciado y creo que no se ha actualizado el tema, porque yo creo que sí tenemos muy buenas infraestructuras en cuanto a aparatos, tecnología, incluso profesionales, que son la hostia, está gente súper preparada, pero el cómo utilizamos esas herramientas está destruido, entonces no se aprovecha. Entonces es como que sí, lo tenemos, pero no se está usando. Correcto. ¿Cómo se soluciona? No tengo ni idea y para eso está la gente a cargo de eso. Tú solo puedes estar como los viejos en la obra ahí con los brazos para atrás criticando y dando tu opinión. Pero desde luego que desde la propia experiencia está claro que no está funcionando como debería. Yo para mí, ya te digo, o sea, para mí es un recurso que realmente, aunque no se vea desde los altos mandos o tal, realmente es el recurso más caro que tú puedes tener. Una máquina de un TAC, un quirófano, un lo que sea, es un gasto
finito. O sea, es decir, vale, pues me cuesta 20.000, 30.000, 80.000 euros, lo que sea. Pero un recurso humano, es decir, es toda la experiencia que tú tienes que acumular, toda la formación que ese profesional te da. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, de cuando estuve en el Puerta de Hierro, cuando se hacían trasplantes cardíacos, sin un perfusionista, por ejemplo, no se puede operar. O sea, es decir, es una persona que se dedica a, mientras están operando los cirujanos, a recircular. Creo que hace poco, justo en El Hormiguero, salió una chica explicándolo. Y es increíble la labor que se hace y que realmente ese profesional, pues el día de mañana no se sienta valorado y diga, pues oye, mira, hago las maletas y me voy. Entonces fue un poco lo que a nosotros nos pasó, ¿sabes? Es decir, llegó la final de la pandemia, fue el decir, ¿y ahora qué? O sea, es decir, venimos de... Y sin acritud ninguna, ¿sabes? Pero es decir, venimos de los aplausos en los balcones, venimos de sois los mejores, muchas gracias por todo, pero a los 2 años se me ha olvidado. Y volvemos a las agresiones en urgencias y volvemos a muchas situaciones que son desagradables tanto para el paciente como para nosotros, ¿sabes? Como sanitarios. Entonces, yo creo que hay ese hartazgo de decir, sí, estamos, es como, no sé, un poco, por ejemplo, por comparar como con la policía. Es decir, la gente tiene en contra de la policía, no, es que ya, pero cuando los necesitas ahí están. Como con los bomberos, como con esa gente que tú dices, ojalá no nos necesites, pero si nos necesitas aquí estamos, ¿sabes? Y entonces, no te hace una sonrisa ni que tengamos carta blanca a decir, oye, podéis hacer lo que os dé la gana. Pero sí que si, por ejemplo, vas a urgencias con una cosa menor, que entiendas que no es por orden de llegada. Es algo que estamos hartos de repetir, pero es decir, si estoy atendiendo a alguien es porque realmente lo necesitan más que tú. Y a ti te gustaría que fuese al contrario. Es decir, si tú lo necesitaras, que entraras antes que él. Entonces es un poco esa, tío. Y la comparación con aquí, con Emiratos, obviamente económicamente nos compensa. En tema horarios, por ejemplo, pues también hay ciertos hospitales, yo creo en España, que ya están empezando a adoptar los turnos de 12 horas, que nosotros lo tenemos aquí. Y yo creo que para encontrar ese balance entre vida privada y trabajo, creo que aquí es un poco más fácil, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo turnos hasta mayo o junio y me puedo planificar las vacaciones, cosa que en España, con la inestabilidad laboral que hay, pues es que no puedo. O sea, es decir, a mí me preguntas, oye, Abraham, ¿te vienes en agosto de vacaciones? Te digo, pues es que no lo sé. Ya, ¿aquí vuestro contrato es indefinido o cómo funciona? Sí, la verdad que, bueno, son cada 3 años, imagino que será parecido a ti, va ligado, como sacamos a la visa, Vale. y entonces, pues, mientras las dos partes estén contentas, como si queramos, no hace falta, se autorrenueva, ¿sabes? Sí. Entonces... Ahí has mencionado antes dos cosas que me han llamado la atención y una es la de que yo creo que también somos un poco caprichosos la gente, ¿no? Y como no lo vives en el día a día, es una cosa que solo cuando te afecta a ti estás un poco más... Y yo creo que pasa eso con todo en la vida, o sea, el tema de las huelgas y todo esto, cuando reivindicamos cosas que sabemos que son necesarias y que están ocurriendo, pero que miras para otro lado porque no te toca a ti. Correcto. Pero bueno, claro, es que eso, si pudiésemos hacer un llamamiento de todas las cosas que hay que cambiar y ir todos a una, yo creo que tenemos más fuerza de lo que pensamos y no lo llevamos a cabo. Y luego otra cosa que has mencionado, que tenía aquí un dato sobre el tema de la gente que se nos va fuera de España y tal, que aquí en Emiratos, más del 80% del personal sanitario de todos los Emiratos es expatriado. Sí. ¿Tú cómo se percibe eso dentro de un hospital? O sea, ¿cuáles son las etnias o sí, vamos, de países que más con las que trabajéis? Pues aquí yo creo que en términos generales el mayor número son indios o filipinos. Entonces al final son infelizmente aquí obviamente depende mucho el salario de tu pasaporte. Entonces pues claro, indios y filipinos entre comillas son mano de obra más barata que pueden ser europeos o americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por el hospital donde estamos, tiene como una cierta cuota de personal europeo o western, que se llama aquí, ¿no? De países occidentales. Entonces, pues es un reto también. Es decir, yo tengo un amigo que en nuestro hospital trabaja en el tema de adaptación de ellos y, claro, les dan como una orientación, que eso, por ejemplo, en España no se utiliza. Es decir, yo empecé en un hospital y empiezo mañana. Y mañana puede ser pediatría como al otro puede ser urgencias. Y es como, hola, perdona, ¿sabes? No conozco el hospital, no conozco a mis compañeros, no conozco a nadie, los protocolos. Entonces en España se trabaja mucho como, bueno, esto se ha hecho así toda la vida, ¿no? Y aquí es como todo muy protocolizado. Entonces es necesario porque... Sí, perdona que te digo, Sí. pero volvemos a lo mismo que es al final, porque eso también entiendo que es mayor inversión de
tiempo, dinero, Correcto. gente preparada para eso, que gaste su tiempo en darle una adaptación a la gente. Claro, no es tiempo productivo, es decir, no se saca beneficio de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pero claro, tú necesitas estandarizar para que esa gente que viene de Delhi o viene de Manila trabaje de la misma manera que un tío que ha estudiado en Málaga, por ejemplo. Entonces es como... o en Irlanda, ¿sabes? Entonces es como... ¿cómo estandarizo yo a esta gente para que trabajen de acorde a como yo quiero? Y sobre todo aquí lo que nos recalcan una y otra vez es la seguridad del paciente, ¿sabes? O sea, es decir, yo en España no digo que se haga la vista gorda, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, el caso personal, vuelvo a poner, cuando mi padre estuvo ingresado en la UCI, terminó teniendo una úlcera por presión. Y entonces una úlcera por presión, si no se cuida, si no se cura a tiempo, puede derivar en una sepsis, por ejemplo, y una sepsis te vas para otro barrio, ¿sabes? Entonces es como, aquí, a la mínima que un poquito de piel parece que tal, ¡buah! O sea, es otra historia, ¿sabes? Es rellenar informes, cómo ha podido pasar, vamos a buscar otra manera, vamos a invertir en mejores camas. Entonces, es como que tienen todo muy estructurado y muy medido, ¿sabes? Llegados a ese punto te hago una pregunta. Sí. ¿Tú qué crees que es más óptimo entonces? ¿La sanidad privada o la pública? Pues, a ver, es un debate muy complejo y muy largo de hacer porque tiene su parte buena y su parte mala. Es decir, por ejemplo, la parte privada, sí que si tú entras con temas seguros, con una patología previa, olvídate, no te van a coger, ¿sabes? Es como si tú fueras con un coche que ya lleva un golpe. Pues mira, no me interesa asegurarte, ¿sabes? Mientras que la sanidad privada, mientras que la sanidad pública, pues tú al final tienes que tratar ciertos, estás por el bien de la comunidad, ¿sabes? Es decir, tú no buscas el beneficio realmente como entidad, tú buscas el beneficio común. Entonces, sí que la privada, yo creo que, como se suele decir en español, ¿no? En el término medio está la virtud, ¿sabes? Entonces, es decir, sí que creo que se desperdician ciertas cosas en la sanidad pública y yo el haber trabajado en la sanidad privada me hace mirar mucho, por ejemplo, el gasto, te pongo yo, en apósitos, el gasto en gasas, el gasto... No lo abres como diciendo, No se tira. que eso es. Entonces, lo miras de otra manera, como si fuese tuyo, ¿sabes? Y entonces yo creo que es algo que sí que nos deberíamos enfocar porque al final lo pagamos todos. O sea, es decir, en España la gente va con la idea errada de decir, no, es que yo te pago. No, perdona. O sea, aquí yo también me pago a mí mismo, es decir, a mí me lo descuentan de mi seguridad social, ¿sabes? Pero con el seguro privado se tiene la sensación de decir, no, que como pago, y claro, por 40 o 50 euros o lo que te valga la póliza, tú no cubres lo que cuesta un tratamiento. O sea, la gente, y creo que se hizo durante un tiempo, se ponían facturas de lo que realmente cuesta la atención. El profesional que te atiende, las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, ese es el mismo debate que... Porque voy a cambiar de tema un momento, que es el tema de las nóminas, que no tenemos ni idea de lo que pagamos muchas veces, ni lo que se va ni lo que se viene. Y el debate ese, ¿no? Hacer el ejercicio de enviarle a los trabajadores lo que se le hiciese en ellos para que se dieran cuenta. Claro, ¿sabes qué pasa? Que antes te decía que haya tanta gente expatriada en los hospitales de aquí. Me está pasando aquí y me pasó cuando viví en Australia, que lo que sí me ha ocurrido cuando he salido de España, ya te he dicho, yo normalmente no voy nunca al hospital. Pero por si acaso, sí, me da bastante incertidumbre. Claro, todo esto que nos han metido en la cabeza de que España es el mejor y tal, y vas y te lo solucionan. Digo, ostras, es que voy fuera y voy ahí a un cuatrichil de vete tú a saber dónde, la jungla, que me hagan aquí, que me quiten unas muelas. Ya. Siempre tengo como esa percepción de aquí es malísimo. Ya. La gente no tiene ni idea. Y luego en Australia, por ejemplo, me di cuenta que los indios, por ejemplo, son súper buenos, ¿no? En temas de... Sí, a ver, o sea, al final la técnica, como si dijéramos, pues puede ser mejor o puede ser peor. Yo creo que es más tema de competencias y sobre todo tema de personalidad. Es decir, yo lo que aquí la diferencia que veo realmente es que, pues, por ejemplo, yo trabajo en intensivos, cuando yo tengo que hablar o tengo que presentar un paciente con los médicos, con los nutricionistas, etcétera, etcétera, pues es como que hay un ambiente más... no sé, como de colegas, ¿sabes? De igual a igual. Es decir, no es un poco como en España de médico me dicta y yo obedezco, ¿sabes? Entonces yo creo que ese tipo de nacionalidades sí que son más de esa antigua escuela. Es decir, la enfermería obedece lo que le dice el médico. Entonces, pues aquí a lo mejor encajan muy bien porque lo digo, a ese principio de orden. Entonces no es que no sepa, no es que lo hagan tal. Por ejemplo, yo tengo amigos filipinos que poniendo vías periféricas, prefiero que te pinchen ellos a que te pinche yo. O sea, ya te lo digo, ¿sabes? Pero
Pero es lo que te digo, o sea, es sobre todo el hecho de cómo se afrontan el cuidado. Ellos son muy, muy dedicados también, o sea, son gente que te están preguntando todo el rato, mom, sir, how are you, y tal. Están muy encima de ti, ¿sabes? Y sobre todo, ya digo, el tema académico, ¿sabes? Es decir, la formación de conocimiento. Es decir, pues yo le puedo decir al médico, oye, mira, ¿realmente quieres poner esto? ¿O realmente tú piensas que este paciente se beneficiaría de esto? Le puedes sugerir, le puedes dar... Y yo creo que a nosotros nos escuchan un poco más que a ellos. Y también ellos, yo creo que no se atreven lo suficiente, ¿sabes? Pues eso, a discutir en un entorno multidisciplinar. He visto también aquí otra cosa que tenía apuntada que dice, se estima que entre el 30 y el 40% de las visitas a urgencias no son realmente urgentes. Sí, era un poco lo que te comentaba antes. Es decir, al final saturamos un servicio que yo creo que también falta mucha pedagogía. Es decir, ¿qué es realmente una urgencia? ¿Sabes? Porque tú al final, la urgencia es algo, va por niveles. O sea, hay un triaje, no sé si, ya te digo, si no has estado en urgencias, mejor para ti, me alegro. Pero es lo que te digo, o sea, decir, no, es que este ha llegado 10 minutos después que yo. Ah, mire usted, pero es que este señor tiene un dedo fracturado, o este señor tiene una herida abierta que está sangrando y a usted le duele una muela. Pues mire usted, no es una urgencia. ¿Qué pasa? Que al final lo que hablábamos es un poco de inversión de antes. Si no me atienden en la primaria, que yo creo que es también lo que debería ser la puerta de entrada al sistema sanitario, es decir, que tu médico de barrio que te conoce desde que eres un mico, pues te conoce, te llega y te dice, mire, si es que yo solo necesito que me ponga la receta. Y sobre todo en temas de gente mayor, pues al final muchas veces se sienten solos y se van allí a pasar la mañana a que le vea al médico, le tome la tensión, le dé cuatro consejos y se vaya a su casa. Y realmente ese señor a lo mejor lo que necesitaría pues sería, pues yo qué sé, pues un trabajador social. Alguien que pues eso, que le acompañe, que le ofrezca otro tipo de ayuda, ¿sabes? Y esas citas se podrían dar a otro tipo de circunstancias como las que estamos hablando, que al final acaban en urgencias y saturando. Y nos saturan a todos, es decir, a nosotros como profesionales y a los pacientes que realmente van allí y acaban desesperados. Entonces, pues creo que es un poco. Luego metiéndome un poco más en esta parte, no sé cómo llamarlo, de emocional o de adaptarse a ese mundo, a ese contexto que te digo que yo... no es que sea reacio, pero es que no puedo. ¿Cómo te acostumbras a llegar a vivir todo el día entre personas enfermos? Pues, a ver, no te voy a mentir, o sea, no es fácil. Yo creo que al final la experiencia personal hace mucho. Es decir, yo creo que hay distintas vías de cómo llegas a la enfermería o cómo acabas desarrollando tu vida en este mundo. Y lo que te comentaba antes, es decir, puede ser que tengas una parte muy vocacional. Hay un mal dicho que suele ser que, sobre todo para el tema masculino, y aquí aprovecho ya digo, para levantar un poquito la voz y decir, los enfermeros masculinos son como médicos frustrados, ¿sabes? Hay un latiguillo que arrastramos, tío, y no hay manera de quitárnoslo, ¿sabes? No me sabía yo eso. No, pues, ¿sabes qué pasa? Que es una profesión eminentemente femenina. O sea, es decir, y ningún problema en reconocerlo. O sea, es decir, al final las que han cuidado siempre han sido las madres, ¿sabes? O sea, eso es tradicionalmente. Entonces, pues claro, entrar un hombre en ese mundo de cuidados de decir, tengo que empatizar, tengo que saber escuchar, pues claro, o has tenido una vivencia personal que realmente te ha preparado para eso, o realmente es difícil entrar. O sea, al final hay compañeros y mucha gente que va pasando a lo largo de la vida que se centra en la parte técnica, es decir, yo soy muy bueno en saber las enfermedades, saber los antibióticos, en saber, pues eso, fisiología, anatomía, pero la enfermería va mucho más allá que eso. O sea, es decir, la enfermería es que tú entres a una habitación, un paciente le acaban de diagnosticar o un cáncer o le tengan que hacer una operación y tengas esos 5 o 10 minutos que hablábamos antes para sentarte y escucharle y decir, pues es que mira, es que acaba de nacer mi hijo. O es que mi madre se murió de lo mismo. O es que entonces, tengas esos 5 o 10 minutos que realmente es lo que le van a servir a ese paciente más que todo el conocimiento, que también, pero es esa parte humana. Entonces... ¿Y tú cómo te has formado en eso? ¿Cómo te sientes tú que te has desarrollado para tener esa habilidad? Pues yo tuve, y va a sonar un poco chocante, pero tuve la suerte de aprender a través de la enfermedad de mi padre. Ya te digo, cuando él falleció, pues yo recuerdo con mi hermana sonreír en el tanatorio y la gente se nos quedaba así un poco mirando como diciendo, guau, qué extraño, ¿no? Pero como fue una enfermedad tan larga, yo aprendí a decir, vale, las cosas están fuera de mi alcance.
¿vale? Es decir, si a mí me hubiesen dado a elegir entre, pues yo qué sé, te corto una mano y tu padre vive 10 años más, o 15 o 20 años, pues yo hubiese dicho, pues elige tú la derecha o la izquierda, ¿sabes? Es decir, yo aprenderé y me adaptaré con lo que eso me puede suponer. Pero como aprendí que no, pues dije, pues claro, no puedo decidir el futuro o puedo decidir hasta ciertas cosas que se me escapen. Entonces, para mí eso fue una lección muy valiosa para luego llegar y decir, pues ese paciente que no tiene otra opción o que no tiene tal, pues le voy a dar lo mejor que pueda. Y por ejemplo, durante el COVID, yo recuerdo una señora que sabía que se iba a morir. Y lo sabía y te lo decía, no, venga, tal, no estés tan negativa. Y ella lo sabía. Y, o sea, y sabía que se iba a morir. Y recuerdo de, pues claro, con todos los EPIs, imagínate. Y recuerdo de coger el móvil mío y de llegar y decir, ¿se acuerda usted del número de su familia? Sí, sí, sí. Porque claro, estamos aislados dentro del hospital. Y pues eso, una última llamada o un último tal. Entonces, es sobre todo un ejercicio de empatía. Es decir, ¿qué me gustaría a mí que hiciera? ¿Sabes? Si yo estuviera en esa situación. Pero qué cansado, ¿no? O sea, Sí. en el cansado en el sentido de lo pienso y claro, si tienes que estar así tus 8, 10, la jornada que sea de trabajo con cada paciente que tienes en tus manos, Sí. que por un lado me parece algo fantástico que, Sí. que sea así, pero luego, claro, es que ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza, porque también estoy pensando, claro, si con la frustración que tenéis que estamos comentando antes, ¿cómo vas a llegar a ese punto? Claro. O sea, Eso es la parte emocional se pierde completamente, entiendo. el problema es que deriva en un tema que es el burnout, ¿sabes? En plan, el estar quemado. Entonces, ¿qué pasa? Que eso termina como drenándote, obviamente, y terminas por hacer una coraza en la cual, pues, te proteges de eso. Es decir, terminas por mostrar indiferencia con los pacientes. Buah, ya está llamando otra vez el de la cama 20. Qué pesado. Pues, tío, si te está llamando, normalmente el 80% de las veces o el 90% será por algo. O sea, es decir, yo intento pensar que no es aposta o que no está, ¿sabes? Entonces, pues es lo que te digo, lo vas llevando. O sea, luego, pues, está mal que lo diga, pero es decir, hay mucho, entre sanitarios sobre todo, y si alguno lo ve, yo creo que va a estar de acuerdo. Hay mucho humor negro, ¿sabes? Al final te tienes que reír. Es una manera de escapar de eso, porque dices, es que si no me río, ¿qué hago? No, no, Lo que tú dices, ¿sabes? Es decir, es que al final, es que no me queda más, ¿sabes? Entonces, no es siempre, no es tal, pero siempre tienes alguna historia que te toca, ¿sabes? Y por ejemplo, antes me preguntabas la diferencia con España y Emiratos, aquí por tema religión, tema cultural, pues no sé si sabes que, claro, ellos son hasta que a la decida, ¿sabes? Entonces ellos llevan los tratamientos hasta la última consecuencia, ¿sabes? Entonces terminan por exigir, exigir, exigir. Y mientras que nosotros en España tendríamos pues, unos mejores cuidados paliativos, decir, pues mira, yo creo que hasta aquí porque tu familiar está sufriendo. O sea, la medicina podría mantenerle con vida, pero realmente qué estilo de vida, ¿sabes? ¿Cuál es el propósito? No hay realmente. Entonces, eso fue un choque, por ejemplo, muy grande también cuando llegamos aquí, el ver esa diferencia. Y siempre recordaré a un paciente que el pobre era un chico joven, chico brillante, y bueno, le diagnosticaron una enfermedad congénita, tenía un déficit de factor en la sangre, con lo cual pues podía sangrar muy fácilmente. Y, y al final acabó postrado en una cama, ¿sabes? Después de mucha cirugía, mucho tal, y él no se podía mover. Y yo recuerdo a los familiares viniendo desde 100 y pico, 200 kilómetros, venían, estaban con él un tiempo y se volvían a ir. Y yo recuerdo que yo insistía, 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 porque con la parte de fisio decía, digo, venga, hombre, digo, intenta, o sea, aunque sea, digo, porque son muchas horas postrando en una cama, mirando el techo, decía, intenta por lo menos mover un poco el brazo, y mañana a lo mejor lo mueves un poco más, y entonces él terminó, o sea, él se abandonó realmente, ¿sabes? Llegó un momento que dijo, mira, o sea, no quiero más, no quiero sufrir, no quiero tal, y teníamos que girarle, teníamos que darle medicación para que tolerara los giros, para los baños, para todo, ¿sabes? Entonces, no era calidad de vida. Entonces, realmente lo piensas y dices, ¿pero por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué estamos haciendo de sufrir realmente? Entonces, hacerlo entender en otra cultura es uno de los grandes retos que también, por ejemplo, tenemos aquí, ¿sabes? Qué dedicación, tío. Es que siempre me pasa lo mismo, te lo juro. Siempre que hablo con alguien de tu sector, es que me abrís. O sea, como es un tema que yo. No, a ver, tampoco es que intente no tocarlo, ¿no? Pero que bueno, que prefiero que no, porque Claro. me da mucha cosilla, pero me doy cuenta de verdad la dedicación que tenéis, macho. Es que es estar al servicio por y para alguien
y no es sin quitar mérito en temas de restauración o en un hotel que van al ocio. Es que es una persona que probablemente se queje un montón porque lo está pasando mal, tenga un sufrimiento. O sea, tenéis que tener una paciencia y unas ganas de querer ayudar. Que de hecho, aquí había escrito otra cosa que habíamos pasado por delante, que ponía como que simplemente la importancia de tocar a un paciente la mano, que podía llegar hasta bajar pues los niveles de cortisol y es un simple gesto, ¿sabes? Que simplemente... Pero no sé si llega a dar tiempo a estar a esas cosas. Pues es un poco eso, lo que estábamos comentando antes del tema presión asistencia. O sea, es decir, yo recuerdo cuando volví de Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra los ratios en la UBI donde yo aprendí, pues era todo muy paciente, era todo uno para uno, tienes todo el tiempo para dedicarle, sobre todo cuando, pues yo sé, tenían una cirugía o tenían una infección que requería de mucho tiempo de UBI. Pues claro, los niveles de sedación son más grandes, con lo cual tu cuerpo tarda mucho o bastante, depende de la edad, de muchos otros factores, en limpiar esa medicación. Entonces el despertar, claro, para ti puede ser noviembre todavía y estamos en febrero. Entonces es como, claro, tú pierdes claro, o sea, decir, tú pierdes la noción del tiempo, es decir, tú te dormiste y es como, bueno, si no te han operado, pues a lo mejor no lo has experimentado, pero es decir, tú te duermes en un momento que te despiertas, claro, como viajar en el tiempo un poco, ¿sabes? Y claro, tú despertarte, lo que hablamos, normalmente con un tubo en la boca, que te llega hasta los pulmones, con vías centrales que pues tiran, apósitos, etcétera, etcétera. Una sonda vesical, que no voy a ser muy específico por dónde tiene que entrar, ¿sabes? Entonces es como, tú estás monitorizado por todos los ruidos, etcétera, etcétera. Es un entorno súper hostil y lo que tú hablas, es decir, simplemente agarrarle la mano y decirle, Marcos, Antonio, María, mira, mi nombre es Abraham, estoy aquí contigo, hoy es 22 de febrero y que sepas que sabes que estás bien, que tu familia sabe dónde estás, que tal. Pues aunque me oiga como al final del túnel, esto que se suele decir de cuando te mueres y tal, pero es un poco esa sensación, es lo que ellos refieren. Es decir, tú cuando vuelves de una sedación, lo primero que se recupera es el oído. Entonces, por eso hay mucha gente, cuando va a una operación, que habla. Ah, pues mira este gordo, mira este no sé qué. Tío, puede estar oyendo. Tú no lo sabes. Y familiares, por ejemplo, cuando vienen a visitar a nuestros pacientes, tanto aquí como en España, ellos me decían, es la típica pregunta, ¿no? Es decir, cuando una persona no está en ese ambiente, dice, pero ¿me oyen? Y no lo sé. Inténtalo. Qué fuerte. Claro, es decir, inténtalo. Y nosotros, de hecho, cuando los despertamos, una de las cosas que primero se evalúan es decir, si me oyes, apriétame la mano. Y eso es un momento, mira, se me pone la pierna ahí. No, yo estoy que... Claro. Es decir, eso es un momento súper mágico, tío, porque... Y eso es algo que yo echo de menos aquí, porque no, en mi hospital en este caso, no hay esa parte de enfermo agudo. O sea, es decir, es súper bonito el que venga una persona, yo sé, en un accidente de tráfico o tal, y que se recupere. O sea, tú ver esa recuperación y tú saber que realmente has participado en que esa persona pues vuelva a tener otra oportunidad. Entonces, luego digo, el despertar, ese es un momento mágico, tío. Hace poco he visto el podcast de Worldcast que ha ido, creo, una chica que está en coma no sé cuántos años, Sí. pero que mucho de ese tiempo ella era consciente, lo que pasa que no se podía mover y demás. Y decía, me voy a poner la tienda de ahí, porque tío, decía que se llegó a conseguir comunicar por las pulsaciones. Entonces, como no podía hablar ni nada, pero para cuando le hacían este tipo de preguntas de si me oyes o si no, para tal, aprendió cómo a soñar que estaba corriendo para que se le acelerase el corazón. Bueno, o sea, unas cosas, tío, que me parecía una locura sí, de esos momentos que no nos damos cuenta que a lo mejor, o sale mucho en las películas, ¿no? Esto de que le hablan a él mientras están durmiendo y demás. Y... no sé, tío, son unas sensaciones, vuelvo a lo mismo ojalá no me vean, ¿no? No, por favor. Pero, ostras, es que Es bonito, pero sobre todo lo que te digo, si tienes a algún conocido, si tienes a alguien, te gustaría, ya te digo, que fuera así. O sea, es decir, nosotros, vuelvo otra vez en el tema COVID, nosotros llamábamos por el móvil para que hicieran videollamadas. Porque claro, no había manera de comunicarte. Y recordaré siempre de el Toledo un chico que tendría pues unos 40 años o algo así, padre, con su eso y tal,
y me acuerdo que organizamos todo, porque claro, es un jaleo, imagínate, sondas, lo que digo, cables, esto me tira, esto no sé qué, esto tal, con toda la presión, lo que hablábamos antes, y sacamos un ratillo para sacarlo al pasillo y la mujer y el niño, claro, no se podían tocar, pero, o sea, si nos ves a todos llorar, pero llorar, o sea, de estarse a 5 o 6 metros, recuperado, ya digo, del COVID, porque tuvo un COVID muy difícil, y decía, te quiero mucho, te da... Y es que estábamos todos llorando, abrazados todos, como diciendo, digo, es que, claro, o sea, nosotros también nos gustaría que, ya digo, si mi familiar estuviera ahí, también fuera así. Entonces, pues ya te digo, no cuesta nada, es decir, yo desde mi punto de vista sí que también me pongo esa exigencia, es decir, no cuesta nada el tener esos 5 o 10 minutos y, y dar ese extra de, pues, yo qué sé, vas a hacer, por ejemplo, claro, tienes que hacer todo el cuidado. Pues yo qué sé, por ejemplo, voy a cepillarme los dientes. Pues mucha gente cuando va corriendo es como a la fuerza. Y como, no, tío, o sea, intenta pedirle, oye, intenta abrir la boca, intenta no sé qué, porque no es agradable, ni para él ni para ti, ¿sabes? O tienes que hacer la higiene, oye, mira, pues te voy a lavar el brazo izquierdo, si puedes ayúdame y levántame. ¿Sabes? Da ese tipo de cambio y yo creo que una de las ventajas que he tenido a lo largo de mi carrera es el haber estado fuera. Porque ese tipo de cosas, sin acusar a nadie, pero es decir, en España yo creo que vamos muy a piñón fijo. O sea, es decir, yo tengo que lavar a 10 pacientes y 10 pacientes y cuanto antes lo haga me voy antes a tomar el café. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir, pues no, ¿sabes? Es decir, yo intento dar ese extra. Que no digo que sea fácil, que no digo que todo el tiempo se pueda, pero sí que sí se puede. Yo creo además que el vivir de expatriado, al menos esto yo es la experiencia que saqué de Australia y también lo estoy viendo aquí, sobre todo cuando vives la vida expatriado pues de estudiante, que tienes que hacer trabajo, pues yo estuve repartiendo comida, limpiando platos y demás. Creo que el vivir fuera te da esa parte de empatizar un montón. Te pones mucho en la situación que probablemente en tu... Sobre todo en el contexto que nosotros hemos tenido, ¿no? Viviendo en España, con una vida normalmente asentada, sin muchas preocupaciones, no vas a tener. Y el irte fuera te espabila mucho en eso, te da muchos valores, yo creo, de empatizar y pensar en el otro. Y tú dices, no, yo creo que no cuesta, o esas exigencias que te pone, yo creo que cuesta mucho. Y esa es otra pregunta que te digo yo, porque tú con toda esa carga emocional que tienes en el trabajo, luego en tu vida personal, o sea, tú te quitas el traje y luego en casa que... Pues, a ver, intentas obviamente, pues eso, hacer algo de deporte, para sudarlo y decir, pues bueno, las cosas del trabajo se quedan en el trabajo. Pero bueno, tengo la inmensa suerte de que mi chica también es sanitaria, ¿sabes? Entonces, pues, quieras que no, Os que entendéis siempre, claro. O sea, es decir, empatizas con ella o ella empatiza contigo, de fíjate lo que me ha pasado, fíjate lo que no, tal. Y es verdad que lo mantienes dentro de casa. Es decir, yo, pues, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, mi madre me decía, ay, pero no vayas a estar. Y al final trabajé en 2 sitios a la vez. Ay, no te expongas, ay, no hagas, ay, no... Esa preocupación natural. Pero sí que es verdad que digo, la manera es sobre todo eso. Eso, viajar, lo que te decía antes del humor negro, aunque esté mal, ¿sabes? Pero es como decir, mira, por lo menos nos tenemos que reír, ¿sabes? Es Y decir, cuando tienes un mal día, ¿cómo haces para no llevarlo al trabajo? pues es difícil. O sea, es difícil porque yo soy una persona muy transparente, si te digo la verdad. O sea, es decir, si voy enfadado de casa, lo pago en el trabajo y si voy de casa al trabajo me cuesta. Pero me cuesta diferenciar esos dos mundos porque al final, pues ya te digo, te mueves en el mismo ambiente, tus amigos, sobre todo aquí, tus amigos son del trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, intento, ya te digo, diferenciar y poner barreras para no estar siempre hablando de lo mismo. Vamos a tocar mi tema, Vale. que es la hipocondría. Vale. ¿Vale? ¿Cómo podemos paliar esto, macho? O sea, además hay dos tipos. Sí. Están los que son hipocondríacos y van todo el día al doctor a ver si le descubre que tiene algo porque se ha notado algo. O mi caso, que es yo prefiero ni verles Sí. y no voy nunca. Sí. ¿Cómo podemos balancear esto? A ver, eso depende. A ver, no diría que es una patología, ¿sabes? Obviamente, pero sí que es algo que yo creo que se puede trabajar. O sea, al final, si tú, como digamos, tu ritmo de vida es adecuado, tu alimentación es adecuada, tú, o sea, te cuidas, etcétera, etcétera, lo normal, o sea, al final tú no puedes trabajar para diagnosticar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, hace poco, por ejemplo, tuvimos un caso de una chica que tuvo una perforación en el corazón, era congénita. Sí, y entonces, pues bueno, pues claro, cuando tuvimos, como si dijéramos, que diagnosticarla, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se hace como una ecografía por dentro para ver efectivamente dónde está
el agujero, pues claro, hablábamos con el médico y decíamos, joder, pero esto se podía haber detectado de otra manera, tal, etcétera, etcétera. Y me dice, mira, el 20% de la población mundial lo tiene y no lo sabe. ¿Qué? Claro. Entonces, dice, lo normal es que no lo tengas. ¿Qué pasa? Que la única actividad en la que tú puedes, como esclavos, acabar en problemas o que te puede dar patología es el buceo. El buceo profundo. ¿Por la presión o por qué? No, por la narcosis. O sea, es decir, hay un sitio descompresivo que pues al final acumulas nitrógeno cuando lo respiras. Y entonces eso pasa desde la circulación venosa a la circulación arterial, entonces a través de ese agujero. Normalmente en una persona normal o una persona sin esa patología, pues se eliminaría a través de la respiración. Pero claro, si tiene como una vía de escape, una comunicación, pues claro, pasa a la vía arterial y te puede dar problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el médico, yo le preguntaba, claro, pero es que un 20% me decía, es que no podemos analizar a toda la población del mundo. Claves. Entonces, al final, pues vives con ello, que tú tienes sospechas, que te da otro tipo de manifestaciones, etcétera, etcétera. Pues, oye, ves, te haces un chequeo que aquí la verdad que tenemos la suerte de que pues es fácil. En España, pues, lamentablemente no, a no ser que sea a través de la privada, pero te haces un screening general y te quitan a lo mejor el 80, el 90% de las cosas que sí que a lo mejor te pueden dar algún problema. A mí es que me da pavor, tío. Me da pavor. Yo sin hacerme un análisis, bueno, me los hago cuando en las empresas sí que, ahora aquí me lo he tenido que hacer. Bueno, que aquí te hacen uno muy básico, creo, que tú no tengas tal. Pero si no es por empresa, tío, yo de ir así, venga, me voy a hacer un análisis de sangre y tal, es que me Pero al cuesta final, mucho, tío. casi que me apuesto que si no utilizas un WOP de estos o no utilizas algún tipo de monitoreo, ¿sabes? Porque hoy en día, por ejemplo, está súper de moda. Entonces, es decir, al final te estás preocupando de eso, de tu salud. Por otra vía, por otra manera, pero al final la gente yo creo que cada vez quiere optimizar su salud. A ver, yo de la forma que me preocupo es, pues, tratando de tener la vida saludable que creo que está estandarizada. Pues comer bien, hacer deporte, me siento bien. Ya está. Pero bueno, siempre te cabe esa de, bueno, pero ¿y si hay algo que no me esté dando cuenta, ¿sabes? De hecho, espera, perdón, porque luego yo tenía una prima que siempre me acuerdo de ella, Patricia, que ella esto ya darle el triple tirabuzón a la hipocondría, porque gracias a que ella era hipocondríaca también, descubrió una cosa que no quiero que me pase a mí nunca, que es que ella se tenía el hábito de tomarse un ibuprofeno todas las mañanas, ya para por si acaso. ¿Y qué le ocurrió? Que tuvo apendicitis y cuando llegó a operarse y demás, ya el goteo no le valía y le tuvieron que poner en Antium o algo que fuese un poco más fuerte. Y eso me quedó ahí grabado decir, o sea, vale, yo soy de los del bando de no me tomo nada, que además eso me pasa a mí, yo no me tomo nada, ya me tiene que doler la cabeza para que me tome un paracetamol, que ya ves tú, que entiendo que eso es nada. Pero me da pavor de que si algún día me pasa algo, mi cuerpo como que haya absorbido ese estándar y necesita algo más fuerte, ¿sabes? No, tranquilizarte porque al final, o sea, lo normal, ya digo, es que no te pase nada. De hecho, la gente que, por ejemplo, se toma el omeprazol o el ibuprofeno preventivamente, pues es realmente lo que tú estás comentando. Es decir, es que el día que te pase, o sea, pues claro, no va a ser suficiente porque tu cuerpo tiene tolerancia. Entonces, pues ya digo, simplemente con cuidarse, pues lo que tú haces, ejercicio, buena dieta, reducir el estrés lo que se pueda, reuniones sociales, etcétera, etcétera, porque al final es súper importante también relacionarte con compañeros y con amigos. El resto de cosas, ya te digo. Y era un poco lo que te comentaba al principio del podcast de que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. O sea, decir, yo lo aprendí, ya digo, desgraciadamente, y a mí me gusta mucho, como dijéramos, aprender de experiencias ajenas, es decir, de cosas que me cuentan o cosas que me dicen, y lo intento incorporar a mi vida, decir, bueno, pues si le ha pasado a esta persona o le ha pasado a mí, y al final al estar expuesta a la enfermedad tan de cerca, te hace un poco de decir, pero si es que realmente no tengo poder, o sea, tienes cierto poder, hablamos de nutrición, etcétera, etcétera, pero hay ciertos factores que es que, o sea, mañana cruzamos aquí una calle o haces cualquier cosa y te vas de este mundo. Con lo cual, preocuparte, pues lo justo, ¿sabes? Joder. Otra vez que todo. Es que de verdad va a ser esto así un continuo. Hemos mencionado antes, te he preguntado antes de la parte emocional. Te hace una pregunta un poco más. Un poco más profunda, que es. ¿Tú cómo concibes la muerte ahora? Después de tener un oficio en el que estés tan constante con ella. Pues, a ver, la muerte, por definición, es inevitable. Con lo cual, o sea, al final es. Tú puedes vivir con miedo a ella o puedes vivir como decir, pues
es que todos vamos a pasar por ahí. Entonces, al final realmente es lo que haces hasta que llegas a ese momento. O sea, es decir, el cómo me voy a morir, si va a ser más joven, más viejo, más... O sea, al final perdería el norte, ¿sabes? Entonces, yo con los pacientes, pues sí que intento, ya te digo, aprender de sus historias y sobre todo el tema de que se arrepienten, ¿sabes? En tema de paliativos o al final de la vida, que ellos ya son conscientes de que se van a morir, pues es eso. Y decir que se arrepiente. Sobre todo de no haber pasado tiempo con los seres queridos. O sea, es decir, hay mucha gente que o nos envidia o nos critica, ¿sabes? Por estar fuera de casa, pero por ejemplo eso es un peaje que tenemos que pagar. El hecho de estar fuera es tiempo que sacrificas. Entonces, decía José Mújica que tú realmente no pagas con dinero, pagas con el tiempo que necesitas para generar ese dinero. Con lo cual aquí estamos ganando dinero, o de la manera que yo lo veo, estamos ganando dinero para luego comprar ese tiempo. Que no va a volver atrás, pero sí que quiero comprar tiempo de calidad. Es decir, yo el estar aquí, por ejemplo, me permite viajar a España o hacer viajes con mi familia, que de otra manera, pues lo que decías, no me podría organizar, etcétera, etcétera. Con lo cual me centro más en lo que es mi vida de lo que va a ser cuando llegue la muerte, ¿sabes? Es decir, la muerte al final es parte de la vida. O sea, es que es así. Yo hace poco hablaba en un podcast aquí, no recuerdo a quién era el invitado, a mí me ha dado mucho miedo siempre, pero es verdad que estoy empezando a encontrar un sentido que nunca lo había visto antes, por referencias de otros que he escuchado y demás, que es verdad que es como que me estoy planteando la muerte como algo positivo, cosa que me extraña hasta decírtelo ahora porque choca, porque es verdad que lo veo ahora como desde el enfoque un poco de lo que tú dices, o sea, que más que la situación que es de que se acaba, sino qué estoy haciendo ahora, ¿sabes? O sea, como que me apresura más el tomar decisiones ahora y creo que llevo unos meses con eso y sí que siento que me da como mucho más poder, fuerza y seguridad a mí mismo de ser un poco más, de tener esa determinación de tomar decisiones, de hacer planes, de que a lo mejor antes no tomaba y no era porque estuviese perdido, era simplemente porque no tenía la referencia de que esto se acaba. Y eso es una frase que creo que he escuchado mucho, pero hasta que no la interiorizas, ese es el clic, ¿sabes? Vale. Y yo creo que la he interiorizado ahora mucho y de verdad tengo como ese hambre de comerme el mundo, pero sin nada aspiracional o sin nada que sea como muy de crecimiento porque sí, sino de que me apetece sentirme vivo, ¿sabes? Entonces, todas las decisiones que hago, los planes que hago, la gente con la que comparto mi tiempo, va muy ligada a ese pensamiento, ¿sabes? Pero es verdad que viviendo todos los días con pacientes y demás, entiendo que, no sé, ¿has tenido alguna conversación así que te haya marcado mucho? No, así, a ver, ninguna en particular, un poco la que te comentaba antes, ¿sabes? Es decir, cuando tú realmente ves que te vas, pues obviamente afloran muchas cosas que a lo mejor te has callado durante la vida, ¿sabes? Y por ejemplo, para mí hay una frase que también me gusta mucho, que somos el recuerdo que dejamos, ¿no? Entonces, realmente me gusta pensar un poco, es un poco friki, pero es como en Harry Potter, no sé si imagino que lo habrás visto por generación, que es como que dejas como Horcruxes en cada persona, ¿sabes? O sea, es decir, tú parte de ti es decir, pues yo nunca voy a olvidar, por ejemplo, que me hayas invitado a este podcast. A mí es una experiencia... Ay, qué bonito, tío. Claro, tío. Es decir, para mí es una experiencia que nunca voy a olvidar. O yo qué sé, pues muchos amigos con los que he vivido ciertos momentos. Entonces, al final, cosas únicas son las que vas dejando y ellos se van a acordar de ti y tú te vas a acordar de ellos. Entonces, cualquiera que se vaya antes siempre va a permanecer en ti ese recuerdo, ¿sabes? Entonces, pues... Joder, fuerte, sí, total. Es un buen legado, desde luego. Yo creo que... Víctor Cooper tiene dos frases que me gustan mucho. Y una es que deberíamos de pensar mucho más en que lo más importante en la vida debe ser que lo más importante sea lo más importante. Sí. Esa es una. Y la otra que dice, que creo que es de María Teresa de Calcuta, creo que es la frase que dice que jamás se vaya nadie a ti, que haya venido hacia ti, y que se vaya un poquito mejor y más feliz. Sí. Yo trato de hacerlo. Soy muy pesado con estas cosas, me encanta este tal. Luego en nuestro día a día creo que no es tan sencillo, ¿no? Te metes en tus dinámicas y demás, y cuando tienes tus estrés y tienes tus problemas, y vuelvo a lo mismo, y no por otra vez tiraros flores, pero es que lo voy a hacer porque me apetece, pero en vuestro trabajo, que es que encima ese sea vuestro trabajo. O sea, vuestro trabajo es estar al servicio de la gente enferma. Sí.
No sé cómo lo llegáis. No, pues es un poco lo que te comentaba, es decir, nosotros también tendemos mucho a idealizar, a decir, es que estamos todos los días felices y contentos de ayudar y tal, ¿no? O sea, es decir, tenemos nuestros días malos, tenemos nuestros días mejores, hay días en el trabajo en los que te ríes, hay días en los que, pues, yo qué sé, se te mueren 2 pacientes, o se te mueren 3, o tienes un día súper ocupado de que, madre mía, tengo que llevar a este paciente para arriba, para abajo, pruebas, tal. Pero luego a lo mejor, si todo sale bien, pues te vas con esa satisfacción de dices, es que realmente esto es lo que me paga, ¿sabes? O sea, es decir, el salario me da igual, pero lo que hablamos, es decir, un paciente que te viene malo de urgencia, que tal, que le tienes que estabilizar, y sobre todo digo, en críticos, pero realmente en cualquier aspecto de la vida, si te paras a pensarlo, la enfermería está presente. Es decir, desde que naces y te tiene que sacar una matrona, hasta que te mueres si tienes un cuidado paliativo. Es decir, siempre vas a tener contacto con la enfermera para que te ponen las vacunas, si tienes algún ingreso, tus padres, o sea, siempre vas a tener una enfermera o personal sanitario a tu alrededor. Entonces, pues ya te digo, convivir con ello, o sea, al final es que somos, ya te digo, o sea, somos parte de la vida de casi el 100% de la población. ¿Cómo es la UCI por dentro, tío? O sea, ¿cómo...? Yo me lo imagino y eso tiene que ser un show de estrés, de adrenalina, de cosas rápidas, de decisiones. Sí, a ver, sin desmerecer a otros departamentos, obviamente, pero la UBI sería un poco como los SWAT de la enfermería. Para mí, ¿sabes? Suena Sí, bien. sí. Entonces, es un poco eso, es decir, tienes que tener mucha coordinación, tienes que tener conocimiento de lo que haces y tienes que ser rápido. O sea, es decir, son cosas. Entonces, dentro de ese estrés que comentábamos, encontrar ese punto de humanidad es lo que le da ese extra. Que yo creo que digo que muchas veces a lo mejor, o en plantas si son más tranquilos, pues sí que podrían tener más tiempo. Pero ellos se centrarían en otras tareas, ¿sabes? Entonces, al final nosotros la UBI es, y un médico, recuerdo una frase que me dijeron, que por ejemplo, en comparación en España con Emiratos, que la UBI no es tanto, sobre todo con el tema COVID, no es tanto quién entra, sino quién puede salir de la UBI. O sea, es decir, tú la UBI, al final es porque tienes su... Macho, frase. Sí, porque al final es decir, claro, tú no, o sea, puedo admitir a una persona de 90 años, pero si yo no veo como intensivista, si yo no veo que esa persona tiene potencial para salir, ¿cuál es la razón? O sea, es decir, si tiene un cáncer estadio 4, en plan que se está muriendo, si tiene diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Por eso la gente fue tan chocante en el COVID cuando se limitaron las cosas. Y dijeron, wow, ¿cómo puede ser que no admitan a todo el mundo? Porque no hay. O sea, es decir, imagínate el estrés de esos médicos al decidir tú sí, tú no. Eso lo van a llevar para siempre, decir, pues es que a lo mejor este chico tenía potencial. Ay, pues es que Entonces, decidir eso en cuestión de minutos, eso es una UBI. Entonces, ya te digo, o sea, decir, yo a veces sí que me siento más tranquilo en una UBI que fuera. ¿Cómo puede ser más tranquilo? Porque yo tengo un paciente monitorizado 24/7. O sea, tengo mis monitores, tengo mis infusiones de todas las medicaciones que necesitan, tengo todo controlado. Pero tú imagínate en una planta de un paciente que está tan tranquilo y de repente le da un infarto. Tú no sabes, o sea, decir, no, sabes, tiene que ser de, esta cara no me gusta. Y eso sí que hay mucha gente que tiene ese don. Es decir, no me gusta la cara del hombrecillo este de la cama 4, este no es igual que ayer, porque yo le vi por la mañana y no tenía esta cara, o no está el mismo ánimo. Entonces, ser capaz de identificar ese tipo de señales es lo que te hace una gran enfermera, ¿sabes? O sea, me parece brutal la gente que trabaja en planta más que en intensivo. Intensivo, ya digo, son los que se llevan un poco... pues eso, o igual la cirugía cardíaca que te comentaba antes. Pues sí, es muy espectacular para el público. Es que esa es otra. ¿Tú has visto un corazón? Sí. ¿Cómo es un corazón? Pues tengo la experiencia en el Puerta de Hierro en Madrid. Me invitaron a pasar a quirófano y están haciendo un trasplante cardíaco. Y claro, normalmente, pues teniendo la experiencia de intensivos, pues tú cuando ves que la línea se queda plana, ¿no? Esto que se ve en las películas, ¿no? Pues Más rollo. Más rollo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que la línea está plana y de repente todo el mundo está tranquilo, y yo digo, espérate, digo, Aquí me han explicado otra cosa. claro, yo digo, pero vamos a ver, aquí nadie corre o como... Y no, tranquilo, está. Y te juro que es como, no sé, como en Star Wars, ¿sabes? Lo tienen así como en una caja, lo abren, todo presurizado y tal, lo sacan, y ver un corazón, tío, latir fuera, o sea, latir.
O sea, cuando lo sacaron del este, lo dejan así en una esta, y claro, todavía le quedan ciertos latidos. Ah, sí. Te lo juro, tío. Y fue increíble, o sea, fue una sensación de que nunca olvidaré. O sea, igual, de verlo así, ya te digo, latir. Y luego, encima, por lo que hablábamos, por ejemplo, del estrés. Tú imagínate una situación de estrés, de que estás cosiendo los vasos, estás cosiendo tal para poner el logo. Y en ese ambiente de estrés, recuerdo que el perfusionista, que es la persona que se encarga, ya te digo, de manejar todo. Estaba contándose unos chistes como Joaquín, ¿o qué? No, pues, ¿sabes qué pasó? Que llegó y alguien, pues, o se apoyaría en la pared o lo que fuera, y hacen de repente las luces, ¡pum! Y se apagaron las luces. No. Claro, entonces todo el mundo se quedó así y dice, y saltó la cirujana, ya te digo, en mitad de la se dice, a ver, soy buena, pero tanto como para operar a oscuras. ¿Sabes? Entonces, todo el mundo se rió y digo, wow, tío, en este ambiente, digo, que tengas esa sensación, pues te decía del humor negro, ¿sabes? Como decir, tranquilos, que no pasa nada, que tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, Pero espérate, ¿qué pasó? nada. O sea, pues si continuaron la cirugía como si nada, ¿sabes? O sea, no pasa nada al paciente, obviamente. Sí, no, pero sí, que ¿cómo lo llevaron a cabo? O sea, porque se encenderían o... No, o sea, fue simplemente un interruptor, sí. Ok. Entonces, ya te digo, encendieron y tal, no sé qué, no sé cuánto. Qué susto. No. Y por eso te quiero decir que al final hay situaciones de estrés, pero que cuando tienes un ambiente tan bueno, al final te conoces de mucho tiempo, mucha experiencia, pues al final hace que, pues ya digo, que en esas situaciones incluso de estrés consigas Lo que encontrar pasa es que eso no te lo enseñan en la universidad. nada. Y, Eso y cómo se puede enseñar eso, es que también es otra... Bueno, si tienes referentes, igual, tú, por ejemplo, al tener esa vivencia con esa cirujana, entiendo que dices, ostras, Sí. esto... Aprendes mucho, o sea, al final le digo, si tienes esa voluntad de realmente aprender, pues ya te digo, o sea, aprendes del médico que te decía antes, de, por ejemplo, los criterios de admisión para una UBI, aprendes de muchas cosas, o sea, al final te rodeas de tantos profesionales con tantos grados diferentes de experiencia que, o sea, aprendes sí o sí, ¿sabes? Entonces, la parte emocional yo creo que se lleva gran parte dentro, pero también, pues es lo que te digo, o sea, es una profesión que se transmite mucho de generación en generación, ¿sabes? Y sí que es verdad que, por ejemplo, nuestras predecesoras sí que han sido muy de reivindicarse, ¿sabes? La enfermería en España tiene una gran fuerza porque toda esa gente, como si dijéramos, decir, no estamos aquí, por lo que te comentaba antes, no estamos aquí para obedecer al médico. O sea, nosotros tenemos nuestra parte de nuestros cuidados, nuestras rutinas, nuestra manera de hacer las cosas. Sí, vamos a hacer la parte médica que tú nos dices, pero ya te digo, si yo veo que el paciente hoy no está bien, pues a lo mejor esta medicación no se la tengo que dar. Y eso tú tienes, o sea, no vas a estar llamando al médico a las 3 de la mañana, oye, mira, es que, bueno, mira, bueno, voy a hacer un electro, o lo voy a hacer tal, antes de llamar. Y eso es un buen enfermero, ¿sabes? Entonces yo creo que aprendes a ser enfermero en la universidad, pero realmente te desarrollas durante tu carrera profesional. Vale, vamos a pasar a un segundo apartado ahora del podcast que hago siempre, que te hago una batería de preguntas y a ver qué te saco de dentro, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues mi mayor miedo, pues no sé, quizá por lo que te decía antes, el ser olvidado, ¿sabes? El decir, el no dejar huella en la gente, ¿sabes? Yo sé que ahora vivimos en una época de redes sociales, etcétera, etcétera, pero que se acuerden de mí, ya digo, mis amigos sobre todo, y mi familia, que digan, ¿sabes? Me acuerdo de él a pesar de los años. O sea, eso... El legado, ¿no? Sí, el legado, efectivamente. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Pues que se abrochara el cinturón porque fue un cambio muy radical. O sea, yo he tenido la suerte, si lo quieres llamar, de haber tomado las decisiones, yo creo, bastante correctas. He sacrificado muchas cosas, pero que ha merecido la pena ya. ¿El mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Si no eres parte del problema, no eres parte de la solución. Te estoy pensándola, ¿eh? ¿Vale? Porque si quieres desarrollar un poco más, Sí, si quieres. pues claro, hay mucha gente que al final no se dedica, pero es la actitud ante la vida es decir, las cosas me pasan, ¿sabes? Es decir, es que yo intento no sé qué y esto me pasa. Es que yo intento, claro, pero mientras culpes a un factor externo de lo que te pasa a ti y tú no tomes esa decisión, pues claro, nunca vas a poder solucionarlo. Entonces, tú tienes que asumir y pues eso, da ansiedad, da miedo, da lo que tú quieras decir. Pero mientras tú, como si dijéramos, no tomes las riendas de tu vida y digas, yo quiero que esto pase y voy a hacer todo lo posible para que esto pase, entonces serás parte de la solución.
Entonces, si tú no reconoces que eres parte del problema por tu actitud, por tu conformismo, etcétera, etcétera, no puedes ser parte de la solución. Vale. Va muy ligado a las que pasé. ¿Eh? Sí, Me sí, gusta, sí. me gusta. Es que lo estoy pensando y me gusta. Luego la escucharé otra vez. ¿El día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. Pues. Es difícil. He tenido bastantes, la verdad. Dime, ¿no? Pues. No sé, te diría, va a sonar muy friki, pero soy muy futbolero. Entonces, alguna de las finales de Champions, de estar en el estadio, pues mira, te voy a decir la de París, por ejemplo, porque la de París la compartí con mi hermana, con mi padre, que todavía estaba vivo, y con mis tíos. Entonces, es un recuerdo inolvidable. O sea, Vamos a decir que, por supuesto, el día que conociste a tu novia. sí, me está escuchando. Sí, me está escuchando también. Pero bueno, ella ya lo sabe, que el fútbol. Exactamente. Si, dime qué 3 cosas quieres hacer antes de morir. Pues me gustaría formar una familia, así que creo que va siendo hora. Me gustaría correr una maratón, es algo que siempre me he planteado antes de los 40 y es como, me quedan un par de añitos, así que ya mejor me pongo las pilas. Y otro, no sé, me gustaría dar algo de formación, ¿sabes? Me gustaría pasar este conocimiento, esta experiencia a la siguiente generación, lo que hablamos un poco va con el legado. Si tuvieras que definirte en una palabra, ¿cuál sería? Yo diría inconformista. ¿Y un propósito para el 2026? Pues vamos a decir prepararnos para esa maratón, si no es el año que viene, el siguiente. Muy bien. Pues tío, mira, acabo y no te engaño, vuelvo a tener la piel de gallina. Muchas gracias porque seguro que se me han quedado muchas cosas en el tintero porque esta conversación me daría para un montón de cosas, de miedos que tengo yo y cosas que tampoco quiero aburrir a la gente. Y o sea que repetiremos, si surge que hay que repetirlo, gracias por venir, tío. Me ha resultado muy, muy curioso saber cómo funciona esos mundos desde dentro. Te agradezco que hayas venido y nada, ya como hago con todos los invitados, pues te dejo que mires a cámara y lances el mensaje que tú quieras. Pues nada, yo para mí un placer, lo primero agradecerte esta oportunidad, ¿sabes? Que para mí ha sido increíble poder estar compartiendo un poco cómo es este mundo a veces hermético. Y bueno, pues precisamente porque la vida pues es fugaz y no tenemos para siempre, entonces ojalá pudiéramos hacer 100 años, pero la mayoría no vamos a llegar. Entonces, como es un bien finito, pues haz que pase.